Bienvenidos a otro episodio de Pesadillas en la calle Clay. Nos empezamos asustando, como dijo Yara. Así que bueno, el capítulo de ahora, después del episodio especial que tuvimos con el otro podcast, que fue el de Teorías de Potter, viene importante. Viene sobre estas que si ustedes son fan de este tipo de contenido, que seguramente tienen que serlo para estar acá, la habrán escuchado en algún punto, o bueno, eso lo haremos con un conglomerado, pero bueno, son las muertes de famosos. Creo que estas me gusta porque no tenés que ser muy fan de las teorías conspirativas en general. Es como más pero friendly. es más, claro, es más... Creo que un poco de cultura general que ¿Es lo que es? No, porque son cosas que se saben, no tenés que estar Claro, tan metido en el datos, mundo de las no están teorías. buscando algo raro, de que generalmente están hechas en base a datos que están para el conocimiento público y que la gente ya conoce de alguna forma. Y se O reviven, cosas creo que cada cierto que tiempo. siempre se dicen también, por ejemplo, para no pisar ninguna de las que vamos a decir y decirlo así nomás, como les mencionaba antes, el tema de la muerte de Lady Di. Mucha gente que es muy... mucha gente cree que la mataron y que no fue un accidente. Y es algo que se sabe sin estar metido en el mundo de las teorías conspirativas. De hecho, creo que es una de esas ¿Entendés? teorías que hasta podrías hacerla un único capítulo. Claro, casi. por Sí, eso. pero ¿por Muy qué la mataron? debatida. Ahí ya se pone conspirativa. Pero digo eso, es algo que Aprovechando no, a mis o sea, hasta mi compañeras, mamá Lo sabe que es súper de esa teoría. importante ¿Entendés? es marcar que todo lo que vamos a hablar en este capítulo Sí. son Eso. teorías, son cosas que hay gente en internet que cree eso. Nosotras vamos a dar o no opiniones, pero vamos a contarles un poco en realidad cuál es la teoría, por qué está esa teoría, debatirlo un poco, pero son todos dichos y creencias, nada de esto está comprobado, no estamos asegurando que esta sea la realidad. Y es un disclaimer, un aviso que tenemos que hacer Es ya muy necesario. antes de No nos demanden, empezar. somos pobres. Así que bueno, vamos a ir con la primera de esta noche, día, donde Bueno. sea, horario en el que sea que nos estén viendo o escuchando. Bueno, creo que vamos a seguir una estructura base, casi todo el podcast, digamos, o el video, como sea que ustedes lo estén viendo. Y es que vamos a presentar el nombre, un poquito de background, un poquito de la fecha en que falleció esta persona, cómo fue encontrado, o sea, la versión oficial y la versión teoría, Ok. para que tengan una idea de cómo va a funcionar un poco. Bueno, el primero que tengo es Elvis Presley. Creo que no necesita mucha presentación. Fue un músico muy conocido. De hecho, incluso se le hace un pequeño homenaje en la película Lilo y Stitch. Son muy fans. O sea, hay mucho, o sea, creo que no es necesario que Ay, realmente me gusta hagan mucho la introducción. referencia a Lilo y Stitch para explicar, por si alguien no conoce a Elvis. Claro, Me es como encantó. más friendly verlo. Es que si no conoces a Elvis, probablemente seas muy chiquito quizás, y Claro, ese entonces es tu Lilo y Stitch. acercamiento. Pero Lilo y Stitch ya tiene varios años. Sí, está medio mayor Lilo. Sí, y está Stitch. medio... Ya está como para nosotras. Pero bueno, sí, muchas de nosotras creo que nos acercamos un poco a la figura de Elvis Presley, al menos me pasó a mí. No sabía yo quién era Elvis Presley hasta Lilo y Stitch. No me mira eso. Se volvió un joven. podcast Pero de Lilo y bueno. Stitch esto. Lilo y Stitch y las muertes de famosos. Re oscuro era. No es para analizar igual toda la parte del FBI, de eso así medio Sí, turbio sí, de Lilo y sí. Stitch, pero seguimos con Elvis. Será otro capítulo. Bueno, Elvis Presley fue, como ya les dije, fue un cantante muy conocido. Él murió el 16 de agosto de 1977. Ninguna de nosotras había nacido para entonces. O sea, así de antigua es la teoría. E imagínense el tiempo que la gente lleva creyendo que las versiones oficiales de muertes de famosos no son reales. Porque lleva Wow, años. sí. Lleva años realmente. Y bueno, cuando dicen por ahí que cuando un rumor dura tanto tiempo, ya no es tanto un rumor, pero bueno. Les cuento. Él fue encontrado inconsciente. Se cree que habían desaparecido objetos de valor, o sea, se creía en un inicio que había sido un robo, ya que había desaparecido objetos de valor de la persona. Después aparece también un certificado como de su muerte que desaparece. Ok. No sé, desaparece el certificado de su muerte 2 meses después de que él ha fallecido. Y esta es como la versión oficial. Él fallece, no da mayor declaración, fallece como de problemas de salud. Lo encuentran inconsciente, fallece. Se cree que es en realidad por un robo, por lo que les digo. Es como muy mezclada la opinión de por qué fallece. Pero aquí hay algo curioso con este caso. Y creo que es
o de los primeritos en los que se menciona esta posibilidad, y es que en realidad aquí no es la forma en que murió lo que es la curiosidad, sino que la gente cree que él no murió. Sí. Y aquí creo que se le vienen muchos. Yo creo que iba a muchos decir algo de ejemplos efecto similares. Mandela en el que estaba a punto de decir que no recordaba que él estaba muerto. Claro. Bueno, ojo. Bueno, Efecto igual Mandela. No, igual sí. No, igual, se pero... cree, de hecho hay muchos chistes de que tipo de que Elvis no murió y que ahora seguro vas a llegar, pero que lo vieron, no sé, 4, 10 años después en Carlos Paz, más o menos. Claro, sí, todos están acá en Argentina. Sí, está el Siempre chiste hacen eso. de que el reino muerto está viviendo en Carlos Paz. De hecho, es una canción de Capanga que lo dice así tal cual, Claro. porque o lo vieron en, no sé, la isla Mondongo, ¿entendés? Claro. Tipo, Siempre dicen famosos Él tipo lo se vieron en cree, islas. claro, él Sí. se cree que estuvo una presunta fuga por cuestiones personales, porque estaba envuelto en muchos problemas, y él se fugó, no murió, sino que fingió su muerte. Y que eso explica por qué el certificado desaparece, porque nunca hubo Nunca un hubo. certificado. Claro, no hay. Wow. Y porque hay Fuerte. tantas cosas que no tiene, o sea, porque esta es la curiosidad. Se pierden cosas de valor, pero no había forzada de entrada ni nada de eso, entonces dicen, se la llevó. Claro, la la llevó. llevaron. claro. Claro, entonces ahí viene. De hecho, hay un libro al respecto de 1988 que escribió Gail Brewer. Perdón, seguramente maté tu nombre, pero bueno. Perdón, que se perdón, llama. ¿estás escuchando? Sí. Que seguramente nada. No sé si está viva siquiera, pero bueno. O vivo, porque no sé. Y dice: Está vivo Elvis. Así se llamaba el libro. Está vivo Elvis. Es toda una tesis al respecto de si Elvis vivió o murió ese día. Se creyó que había podido ser asesinato, por lo que les dije que faltaban cosas, o una mala praxis, que fue por una mala prescripción de medicinas y él fallece. Se dice también que hubo una cardiopatía, y de hecho a quien se le acusó fue al Dr. Nick, que tuvo como varios escándalos respecto a tener malas prescripciones de medicinas, y por eso es como que decían que aseguraban que sí había muerto y que esa era como la versión oficial y todo. Pero Entonces, como que las versiones, tipo, recapitulando. Hay una que es como que no está muerto y él finge su propia muerte para salvarse Claro. de ciertos problemas legales. Y después, como que no es clara la muerte y no hay ni siquiera un certificado. Claro, y eso porque es lo que eso- empieza a como fundamenta la teoría un poco, a o sea, fundamentar. Que es no hay muy forma tampoco de mezclada decir, bueno, la no, forma. pero dijeron que pasó esto en el certificado, dice que se murió. No hay. O sea, no hay. Desapareció el certificado, y así, o sea, las teorías más grandes son de que lo asesinaron y por eso faltaban cosas, que fue como un intento de robo y muere, la sobredosis por mala prescripción, que él tenía cardiopatía como de tiempo antes, o que se fugó. No sé ustedes qué opinan. Yo la verdad es que no sabría La verdad decirles. tenía idea. No tenía ni idea, tenía muy poco background respecto a la muerte de Elvis y las teorías alrededor. Es cierto que siempre que hay teorías alrededor de la muerte de un famoso, siempre todo conecta con lo mismo, que es otra teoría, que es gente que sabe cosas y por eso la matan. Creo que no es el caso el de Elvis, creo que eso hace mucho más tiempo. Pero el hecho de que faltaran cosas, que no estuviera forzada la puerta y que después desaparezca el Certificado. Sí, el ya como que te das certificado. cuenta de que algo De que raro, algo raro hay, estaba pasando, hay. sí. Como que no te da para creerla que fue que uy, sin querer se perdió y se murió de causas O había alguien naturales, con y- él, muy de confianza. Y O algún otro famoso. O puede que sea real, o de que fue una mala prescripción y no quisieron, y el médico Claro, y dijo están la las tapando cosas a se alguien. faltaban eso. Claro, Pero porque pues- lo hace pasar por un asesinato. Claro, para que claro. no sea, Y para pero no encubrir está la. forzado. Pero romper Claro. una puerta. Sí, a ver, Los sí hace pasa. falta. Pasa un montón que hacen malas significaciones. Sí, sí. de Andás robo a ver siempre. si Sí, pasa. andás a ver si esa misma gente que ya sabía que estaban tapando cosas se llevaron cosas como Aprovechando Claro, el momento. sí. claro, es como pero que hay algo raro, como, o sea, no creo que haya sido se murió o sea, en paz en su sueño. Claro, Creo algo que raro pasó. pasó. Pasa, Algo y pasó. creo que es un constante con esto que pasa en teorías, que hay algo raro ahí que no cierra y por algo se empieza la teoría. Porque hay algo que no Porque cierra. no hay una todas. o sea, creo que no hay ni versión oficial, o sea, No, técnicamente. claro, ¿entendés? moría la versión. Y ahora no sale la película de Luis. Sí, está por ¿Qué salir. pasará con la muerte? ¿Qué Veremos. harán? O sea, ¿plantearán la muerte o lo harán más como dejarlo como en Claro, su- trae cerrado. cerrado, no muere. pico, No sé como, hasta dónde pico de llega, fama. claro. Claro. Porque hay biopics que no muere la persona todavía. No. Entonces, tipo, Eh, la más reciente Como la película de Lady Di. de Lady Di, ¿no? Claro, la que te lo de dejan o te Spencer, cuentan algo. no muere claro. todavía, claro.
Entonces será interesante ver, porque yo la verdad personalmente no tenía tanto conocimiento de esa teoría, porque como les dije, Elvis Presley me lleva muchísimos años de muerte incluso. Sí, o sea, obvio. Yo sabía eso de que se creían que no murió y como que fue como que hicieron Siempre, creer. va. Esa la Eso sabía. es tan común con muchas otras. Claro, es común, de hecho pero sí esa menciona era la que yo Latinoamérica sabía. como el lugar al ¿Viste? que vivió. Sí, de verdad, o sea... No por sé qué ejemplo, tiene lo famoso con Es muertos más, con hay una venir a persona en la Latinoamérica. lista de Audrey que también se dice siempre que está Sí, por ahí dando sí. vueltas por islas. Claro. No sé por qué flashean eso, tipo. Sí, el famoso se fue a esta isla y todos se van a las islas, no se muere nadie. Todos van a la Claro. isla. Bueno, O Argentina. Argentina, claro. Y ya que ese. Pero sí, bueno, ese es el de Elvis Presley. Vamos con el siguiente famoso, que creo que esa es una teoría más conocida, o al menos yo la conocí un poco más, un poco más de background, que es la de, esta es controversial, Marilyn Monroe. Creo que todos hemos escuchado alguna vez esa teoría, porque es súper famosa. Marilyn Monroe, creo que no es necesario que les dé una presentación, pero Lo hacen igual. lo voy a hacer Ya que igual. estamos. Ya que estamos, Marilyn Monroe fue como un icono. Creo que ponerlo en una casilla es muy... Podemos decir actriz, Ah, pero... Podemos decir actriz, pero ponerlo en sí. una casilla es muy difícil porque en realidad es como el icono de la época de entonces. De hecho, hace poco había una discusión al respecto porque Iba a decir con lo del algo de vestido eso. de Kim Kardashian, que la gente decía como, pero no que ella era plus size y a Kim no le quedaba, y decían como realmente no fue plus size, pero fue alguien que varió mucho. O sea, hay mucho revuelo alrededor de Marilyn Monroe, que si sí vale lo que dicen, que si no, que si solo porque era bonita, Como o que sea, hay un mucho. punto en el como que es esas figuras que tienen un halo, que siempre tuvieron un halo de misterio y que como que hay un punto en el que crees que sabes cosas pero no las sabes, pero pasa lo acá. que decían era no, pero era un decir nada más, no era verdad, pero y ella era esta, o sea, y nunca terminás de conocer es un ícono y a la vez es un desconocido total. Creo que puedo compararlo mucho con esta lectura que hicimos hace poco de Evelyn Hugo. Si han leído el libro van a entenderlo, si no, pues Yo pronto no, viene una pero- película. Y no Ya, lo voy a sí. hacer con spoilers. No lo voy a hacer con spoilers, aunque no hay mucho Ya que estoy spoilear. spoileada. Igual no Ya hay les mucho conté que todo lo que spoilear. pasa tranqui, chicas. Igual no hay mucho que spoilear porque realmente es un libro bueno. Si les cuento de inicio a fin qué pasa, no les voy a arruinar el libro. Pero creo que hago mucha similitud con ella porque era eso, o sea, es alguien que supo usar la industria a su favor. Y a pesar de que en su tiempo pues era mucho más difícil porque ser una mujer en la industria siempre es complicado y es algo que nosotros hablamos. Lo sigue pero siendo. ser una mujer en la industria y de la forma que ella lo fue en su tiempo, o sea, Pero ahí es como, Marilyn también da eso debate, porque uno claramente cree que ella estaba utilizando la industria a su favor, pero hasta qué punto no la estaba usando. O sea, creo que pero pasa lo mismo con creo que la Evelyn. industria nunca dejó, o sea, siempre la usó más de lo que ella usó a la industria. Y creo que le pasa a la mayoría de la gente. Y por eso de te hago la Hollywood. similitud con Evelyn, Claro. porque creo que es mucho la representación de Marilyn, ese personaje que ya viene en películas si le quieren ver y no leer el libro, así que para que tengan una idea. Bueno, Marilyn murió el 5 de agosto de 1962, todavía tiempo antes de Elvis Presley. Ujú. La oficial es que murió de una sobredosis, ya lo saben, pero hay muchas como Teorías cosas que no le cierra a la conspirativas. gente. También está la teoría de que fue un suicidio o que fue un homicidio. Ambas teorías están ahí, de que ella se suicidó porque pues había medicamentos cerca del cuerpo, estaba acomodado el cuerpo de una forma que no corresponde con la forma de muerte dicha, y ni siquiera habían vasos cerca con los que ella se hubiera tomado la medicina con la que supuestamente tenía sobredosis. Yo acá es donde leí teorías de que supuestamente sabía cosas Sí, Claro. y la mataron. De hecho aquí viene el Pero nombre bueno. importante, sí. los Kennedy. Allegedly. Allegedly, de nuevo. Ay, Kennedy, no van a sacar nada acá. Basta. Basta. Y ya mucha gente lo ha hablado antes, ¿no? Pero sí, Marilyn hay como toda una historia rara con los Kennedy, donde no se sabe bien con cuál de los dos estuvo, porque se cree que con los dos, o que estuvo con uno y que la quiso pasar al otro, como una cosa medio así. Se sabe que esas familias son turbias, amigos. Eso no es Sí, sí. allegedly, son turbios. Face it. Y como que había una cuestión de que se cree que el presidente Kennedy le comentó como en intimidad un montón de cosas que ella no tenía que saber.
saber, y que ella estaba tratando de como negociar, por así decir, que no la jodan o que no quiera estar con ella el otro, que como una cuestión medio así es lo que se hablaba, creo. Quizás si alguien en los comentarios Yo lo no me tiene acuerdo, la más verdad, fresco. por Y qué. como que lo que se cree es que ella en algún momento habrá dado a entender como una cosa de no me jodan más o hablo, una cuestión así. Y claramente no les cayó en gracia. Y eso es como lo que yo leí. O sea, Lo compro. Que si la historia es esa o si la historia es que tenían miedo por las dudas, ¿entendés de qué hable? Pero la historia supuestamente diría que tendrían miedo de que ella comente esa información confidencial, presidencial, que no tenía por qué saber de muchas cosas. Y que justamente cuando ella está tratando de no ver más a los Kennedy, de que no los quiere tener más cerca, aparece muerta. No se sabe si por una sobredosis accidental, no se sabe si por un suicidio, no se sabe si por un asesinato, que es lo que mucha gente cree por esta cuestión de que no hay un vaso, no hay un líquido con el cual pasar las pastillas y eran un De hecho, montón. hay como grabaciones también donde Ella no se trata de dice que- llamar por Sí, ella teléfono. intenta llamar Hay por un par teléfono. de cuestiones raras de que ella intenta llamar y no le De hecho, permiten otro el dato lugar que en el tengo aquí estaba. anotado es que cuando se dio como la revelación oficial de las cosas, solo se revelaron 3 de los 5 rollos fotográficos que tenía la policía. Oh, fuerte. Y supuestamente hay una criada o alguien que dio un Sí. statement. Hay un par, yo en su momento había seguido este caso, tipo como me había puesto a investigar, y hay como muchas cosas, como muchos datos raros, random, que como que hacen que todavía la historia cierre menos. Y viene película también ahora. Que es la que está hay, dando siempre hay vueltas películas ahí. siempre hay películas sobre Marilyn, pero nunca van realmente a eso. Siempre tienen que ver más con Marilyn glamour, Marilyn, Claro. El personaje atrás de la mujer y del misterio. Y nunca Creo que van. nunca vamos a saber realmente. Pero no estoy sobre confundida, ¿no? Yo La sé de que Ana, la de Ana de Armas que viene ahora de Marilyn Monroe. Sí. Ok. Pero me parece que no pinta para ese lado. A mí. Pero si van a mostrar todo el tiempo más de lo que ya se mostró en las películas, es como... Pero ya hicieron cuantas que muestran más de lo mismo. Por eso creo que Sí. me gustó Spencer. O sea, opinión que no tiene nada que ver. A Sí, mí me sí. pareció que es una película que busca ir a otro lugar. Claro, porque Eh, igual no es una biopic como tal. Claro. Sino que empieza diciendo que es una fábula, algo que se arma a partir de cosas que se saben que pasaron. Bueno, también Entonces es esperamos distinto. ver que si esto va para otro lado, Claro, si por muestra eso. algo de esto. Igual coincido con Maki, no creo, no creo que se ponga a mostrar esto, tipo, hay teorías No creo, sobre creo eso. que No, nunca para mí vamos a nunca saber vamos a tener realmente algo qué pasó. oficial. No, Lo esto dudo ya está, mucho. quedó Honestamente, ahí, o sea, yo no me no. compro lo de que murió de sobredosis. Porque hay muchas cosas raras. Volvemos a De lo nuevo, mismo. sí. Creo que es un tema muy recurrente cuando se trata de famosos en nuestra charla de cuanto más encubren cosas, más sospechoso lo hace, por más que, a ver, capaz que sí murió de sobredosis, pero ¿por qué estás tapando tantas cosas? O sea, cuando empiezas a tapar es que uno se da cuenta de que hay algo raro, uno empieza a especular que hay cosas raras, porque si no, decir la verdad, o sea, es lo mismo que Coincido, sí. hablamos con casos que están pasando ahora, que es como, si no tienes nada que esconder. Sí. Es que, a ver, tirando como flasheando, ¿no? Cosas que nada que ver. Porque el tema de que el cuerpo esté en una posición rara, como si lo hubiesen movido, como ciertas cosas. Porque quizá la mina sí fue una sobredosis o fue un suicidio, pero andás a ver si dejó una carta o algo como o sea, con ella con el cuerpo que quisieron hacer desaparecer porque había información. Andás a ver si al revés no querían que parezca que se mató. Andás a ver qué cambiaron, ¿entendés? O qué modificaron de esa escena del crimen. Porque lo que todos parecen como coincidir es que algún tipo de modificación hubo en esa escena del crimen. Obviamente, O sea, sí, o sea, si está vaya movido a el saber cuerpo. uno para qué, pero Cuando tocan cuando por algo algo pasó. Claro, Entonces, algo, nunca vamos a sí. saber qué pasó, pero la gente se va a quedar siempre con esto de buscar una teoría o de buscar un más allá, porque primero era un ícono y era una persona muy querida, tipo, por ejemplo, vos se la nombrás a mi abuela y mi abuela te habla, ¿entendés? Para ella era eso, era un ícono, le generaba algo, era quizás, como hablamos a veces nosotros con artistas, sean de música o demás, en ese momento ella era la persona que le estaba generando algo a la gente. ¿Entendés? Claro. Entonces, que esa persona de repente aparezca muerta y aparece muerta en circunstancias, como decimos, en las que claramente hay algo que modificaron, no se sabe qué, no se entiende qué, obvio que despierta. Y creo que Marilyn sigue Teorías. como sonando en la gente, o sea, por algo hay tantas
inspiradas en, o sea, hay tanto personaje inspirado en ella, tantas películas, tantas series, tantas cosas, tantos libros inspirados en ella, porque Totalmente. realmente fue alguien que marcó la historia, y no solo por su muerte, también por su vida, pero, o sea, la muerte de ella creo que fue de las primeras que la gente comenzó a cuestionar. Creo que al cuestionar no hay un cierre y al no haber un cierre no se deja ir y eso es lo que hace que Siga sonando. siga Y siendo nunca lo de va a esa ver, forma. porque si ya no hubo en ese momento, cuanto No. más tiempo pasa, más difícil es que se consiga un cierre. Y la Sí, verdad. habría mucho que terminar antes de que haya un cierre real. Y quién sabe, porque, o sea, yo digo, imagínense que todos los implicados murieron. Es lo que estaba Sí. pensando. Pero mucha información va a morir con ellos también. sí. Mira, depende. Porque si llega a ser algo así tan presidencial, seguramente hay un file en algún lado. Pero es donde tan no fácil se- como Sí. quemar ese file. Sí, obvio, pero te digo, si es tan así, debería existir un file. Sí, Ahora, seguro. si no, si fue algo más de alguien arreglando cosas por detrás, no se va a saber nunca, porque Seguro estamos fue re hablando por de un detrás. asesinato que pasó en el 60 y ¿cuánto fue? ¿2? 62. O sea, No había mucha tecnología de la que hay ahora. Eso es una Encima, realidad. o sea, sí. Claro. A ver, eso es verdad y creo que lo vamos a descubrir en otros temas también cuando tratemos otro tipo de casos. No era lo mismo cometer crímenes en ese entonces a lo que es ahora. O sea, ahora lleva otro trabajo. No los estoy incitando, amigos. No, sépanlo, no los estamos incitando. Pero real es, o sea, es mucho más complicado de lo que era en ese entonces. O sea, hay más tecnología, hay más conocimiento. O sea, tenemos toda esta historia de situaciones que pasaron que nos enseñaron a ser precavidos en otras empezando por cosas. el vamos de que hoy por hoy es como que, y sobre todo en lugares así más primer mundo o en un hotel en el que puede estar alojado alguien así, ¿no? Tenés como cámaras por todos lados. Si alguien entró, salió, estuvo, caminó, pasó por la puerta de la habitación de hotel de esa persona, va a haber todo un rastro que hay que borrar manualmente, que no todo el mundo tendría el acceso a eso. Pero Entonces, también ya es no verdad lo que mismo. sigue pasando. Sí. Tenemos el caso más reciente de Devani, que es digamos, una niña que ni siquiera era famosa, no era nada famosa. Me refiero con los famosos, ¿no? Claro. O sea, sí, en un barrio random en el medio de Latinoamérica es posible, pero aún así hay un montón de pruebas que Pero empiezan a tenemos, aparecer y que hacen que claro. no cierre el caso. Pero también tenemos otras cosas, o sea, es verdad que aún se puede y seguramente lastimosamente vamos a seguir viendo estos casos porque pasa, o sea, nada menos nosotros que somos muy fan de artistas, vemos cómo aparecen y desaparecen de hoteles y nadie se entera de nada. Y es como... Ya quieren hacer Larry 2 acá. No hablaba de eso de Sí, específico, no. pero es verdad. No hablaba de eso. Pero vos decís eso no, de lo decía aparecer por y Luis. desaparecer. Pero vos no crees que el hotel tiene cámaras de todo lo que salió y Obvio. entró mientras pero estuvo desaparecen desapareciendo el esas hotel? fotos, esos metrajes. Raro. El Bueno, poder siempre, falta. para mí el poder siempre va a poder manipular lo que necesite Obvio, para sin cubrir dudas. lo que tenga que. Claro, pero El poder. hoy con el acceso al teléfono que tiene todo el mundo, es como esas cosas de decir, si realmente pasó algo así y querés, alguien va a estar Decíselo a Wellington. filmando en algún lado. ¿Ves? Bueno. Decíselo a Wellington, y Pero con bueno, eso. alguien va a haber filmado algo en algún punto que va a hacer que se sospeche. Sí. ¿Entendés? Creo que va a ser más, a ver, creo que vamos a tener más casos así, y no resueltos y dudosos. Totalmente. Sí, no sé si vamos a resolver tantos como nos gustaría. y sin hablar de Nisman, o sea, un caso acá, No, no, nos vamos a meter en no nos eso. vamos a meter en Yo eso, estaba pero- pensando mientras hablábamos antes. Pero O sea, hay cada caso así que uno sí, no va a sí. saber realmente qué pasó. O sea, es como que hay un punto en el que ya sabes que con la cantidad de evidencia que robaron, rompieron, Claramente quemaron, no se mató, desaparecieron, pero bueno, ya no sabremos nunca qué pasó. que no vas a saber qué qué bueno. pasó. Vamos Pausa a de una café. pausa y seguimos. Bueno, cerramos con Marilyn ahí y vamos con otro caso polémico. Creo que este es el que yo conozco más de todos. Y creo que todos conocemos más de todos. Creo que si entras en un poquito en la conspiración, Encima esto es un como- capítulo, es un caso que creo que nunca lo hablamos. No, y encima todas Entre estábamos vivas cuando murió. Sí. Yo me acuerdo el día que murió. Yo también, yo también. Yo también me acuerdo. Yo estaba en el colegio. Y estaba relativamente pequeña y me acuerdo. Porque fue muy choqueante porque creo que fue la primera muerte de famoso que viví. Como Sí, realmente Yo viví. tenía, si esa fecha está bien, yo tenía 14 años. Yo tenía 11.
¿Qué Si fecha esa fue? fecha está bien, decía 2008, 2009, yo sé que está bien. 2009. 2009, yo tenía, claro, 9. Y bueno, creo que ya se van haciendo una idea. Es Michael Jackson. Efectivamente, el grandioso Michael Jackson. Vamos a... Hay muchas opiniones controversiales respecto a él al día de A ahora. él en general, que- no solo a su muerte. Creo que vamos a tratar de tocar solo el tema de la muerte en particular. Sí. Porque primero necesitaría su propio capítulo hablar todas las controversias de esta persona. Sí. Pero hay un montón de otras cosas que son para debatir y me parece que no No van con el aportan tema. con el tema de las muertes. Y me parece que es como... Para. Lo podemos llevar a otro capítulo si les interesa nuestra opinión y debatir. Hay algo que hay que decir antes de hablar de la muerte de Michael Jackson y de cualquier cosa de él, es que todas acá estamos al tanto de las cosas que hay alrededor de este personaje respecto a ciertos temas muy, ¿cómo Delicados. decir? Delicados, polémicos, de los que no hay que hablar así nomás, de los que sí. Por si eso- quieren, Claro, se por puede eso, hacer como un decía capítulo. Maki, por eso vamos creo que a- vamos a saltarlos para una cuestión Sí. de no... Pero de estamos no al darles- tanto de que existen. Claro, Ahí sabemos que sí, existen, no. pero me parece que son temas que requieren como explicar un montón, hablar de... En este caso particular hay un montón de contradicciones y lados y cuestiones que merecen realmente su propio tiempo. Y si vamos a hablar puntualmente de la muerte, es como que Solo un vamos a poco hablar hay con que... Claro, vamos a aislar el Claro, caso hay de que la aislar muerte. un poco la situación de las denuncias que hubo respecto a él e ir más a su muerte en particular. Claro. Creo Bien. que todos conocemos la versión oficial y es que murió por sobredosis. ¿La cree? Nadie, no la creen no. ni No, ellos. la versión no es una sobredosis típica. Claro. Supuestamente está ligada a Sobredosis una por mala, mala praxis. prescripción. Y mala praxis porque ni siquiera prescripción, o sea, porque Claro, el que él lo enchufó es el inyectó, doctor. Claro. Se supone que él estaba con dolores muy grandes por toda su condición médica, muy, muy grandes, y que tenía un doctor que iba y le administraba morfina. Tu cara me está... Casi me infarto porque se contó eso. Y escuché un ruido y no entendía de qué venía y me asusté mucho, tengo el corazón. Michael. Michael, Michael, estás aquí. Entonces, este médico le administraba morfina como era la persona encargada de precisamente darle la cantidad que tenía para los dolores. Y la versión oficial es como que en un momento que estaba con mucho dolor, no lo podían calmar y hubo un exceso de inyección de la medicación y que ahí se produce la sobredosis y fallece. Esa es como la versión... No la cree ni el doctor. Pero Porque bueno. además hay pruebas de que había algo turbio ahí. Sí. O sea, hay audios, hay cosas. A ver, hay muchas cosas. Primero, bueno, murió el 25 de junio del 2009. Qué triste. Ya todos estamos vivos. Día triste. Sí, día triste. Creo que ese día marcó mucho la vida de la gente. Creo que yo tengo muchos recuerdos de ver la noticia y que mi padre gritara no. O sea, como no, como que creo que ni por sus familiares muertos gritó. O sea, en serio. Amigos no saben, o sea, fue como, o sea, fue una impresión, fue un duelo como importante en el mundo. Sí. Creo que por eso me impresionó tanto siendo tan pequeña. Yo me acuerdo de haber quedado toda la noche, incluso hasta las 11:30 de la mañana del día siguiente, jugando en la computadora y escuchando a Michael Jackson todo el tiempo. Ay, Bueno, qué feo. creo que todos caímos en Me ese acuerdo. loop de escuchar a Michael Jackson como por un buen tiempo después de que esto pasara. Sí. Y bueno, sí. Sobre todo había mucha gente que estaba muy ilusionada porque él estaba en el medio de preparar como su último tour tipo mundial. Planeaba No me acuerdo tipo por tanto todo de el eso. mundo, lo estaba dirigiendo Sí. Kenny Ortega. De hecho que la película cuando sale después, que donde muestran el tour, eran todos los ensayos para ese evento, que es como que toda la gente estaba esperando Claro. verlo en ese momento y sucede esta sobredosis. Michael creo que fue uno de los artistas más importantes De la historia. Sí, que tienen influencia en las personas de la historia y de hecho sigue siendo un ícono hasta el día de ahora, independientemente, ya dijimos, de todo lo que es su vida privada. Su Incluso- vida pública sigue siendo muy fuerte el día de ahora. No, incluso en una época como esta, que es como la época de la cancelación, por así decir, es uno de esos personajes que, como decimos, no vamos a ahondar en bien qué pasa. De hecho, hay muchos documentales, si les interesa, que los pueden ir a ver y que están llenos de información para que cada uno pueda hacer su propio juicio de valor sobre la situación. Pero a pesar de todo eso, a pesar de juicios, de dichos, de gente que dice una cosa que después dice otra, de qué pasó realmente y de un montón de cosas para juzgar de si están bien o no, o hasta qué punto, o qué es real y qué no.
durante todo eso, y que es algo que su música es como que la gente no puede soltar su música, no puede soltar su arte, y cuando vivimos en una época en la que casi que es la era de esto que hablábamos, de la cancelación, donde por cosas mucho menores o debates mucho menores hay gente que se le ha terminado la carrera completamente, y que es... Hola, Tina Goldstein. Sí. Y ella ni siquiera está in the wrong, tipo, ni siquiera está en el lado incorrecto, y le están queriendo matar la carrera. Pero nada, como que me parece que es como algo que muestra como creo que su música significó mucho para mucha gente en muchos momentos de su vida, o acompañó durante muchas cosas, y a la gente es eso, que es como que, por más que está ese debate, que no es como en el que vamos a entrar, sigue siendo el ícono. Como... Sí, pero porque también Michael, y esto está ligado a su muerte, así que creo que está bien tocarlo, alzó la voz en muchas cosas que ahora quizás nosotros vemos más con la nueva tecnología, pero que en ese entonces solo artistas podían saber, usó su plataforma para muchas cosas buenas, digamos, porque lo usó en el momento de cuando se estaba haciendo esta canción por el mundo, que si bien se sabe que lo hacen, pero, usó su plataforma para eso cuando muchos deciden no hacerlo. Hacía mucha música que de alguna forma representaba una protesta, como la de... ¿cómo se llama esta? La de Black que es or en White. Brasil. No. También. Bueno, Black or White también. Pero como la de... They don't really know about us. Ajá, No sé si el que no título sé si es lo estoy ese. confundiendo con la de One Direction, por eso no lo sé. No, pero no es así, la letra They de don't really care about us. They don't really care about us. Sí. Ahí está, O sea, perdón, tiré sí la de One Direction, terrible sí. la mía, pero entendieron. Estos somos. O Estos sea, somos. no This somos is us. serias. Perdón, ahí vamos. Pero sí, esa, como que hay mucho... creo que fue realmente el influencer antes de los influencers. Pero sí, creo que por eso sigue siendo tan importante. A mí me resuenan muchas de sus canciones. Tocó temas como el racismo y esas cosas que se estaban viviendo, incluso antes de que fuera popular hablarlo, digamos. Entonces sí. Y aquí viene un tema controversial. Bueno, porque, las teorías. bueno, sí. Aquí vienen un poco de las teorías. Y voy a decir que todo eso es un disclaimer. Obviamente estoy tomando esto de internet y muy por las pinzas. Tómenlo y crean lo que ustedes quieran. Así que bueno, nada está chequeado. Claro, nada está chequeado. Se cree de que hubo una desaparición voluntaria de parte de Michael. Esa es una de las teorías. Que él realmente no murió, pero se escondió. ¿Se acuerdan cuando dijimos lo de que otro famoso supuestamente estaba perdido por las islas? Michael es este uno de era el ellos. famoso. Y de hecho hay muchos videos, avistamientos que dicen Michael, Sí. Yo no me creo. acuerdo Las velas. que sonó muy fuerte que se había ido a México. Pero en México nunca nadie lo vio. O sea, había como, Claro. Se cree- como videos Cuenta hasta tu el mamá. aeropuerto, por ejemplo, hasta el Claro. aeropuerto, tipo en la frontera, y después desapareció. Fuente Arial 12. Y nadie lo vio en México. De agua. Fuentes de agua, Fuente de claro. agua. Yo no creo eso, igual. Yo creo la otra, un poco Sí. más, que es la de que lo mataron. Lo mataron por lo que ya le dije, hablar más de lo que debía, exponer cosas de la industria que... Hay videos muy heavy de él. Y de audios. hecho, Michael, Yo no me acuerdo nada Michael de estaba eso. considerado como tipo... Enemigo público. No, al contrario, era como que era tipo Michael Jackson, y de un momento a Todos lo otro él amamos. empieza a dar un par de entrevistas y charlas donde empieza a hablar mal de su compañía, de su ¿Qué es? disquera. Sony. Empieza a hablar mal, empieza a decir cosas, empieza a hablar desde abusos para arriba, o sea, empezando eso como básico y como era De hecho, una la frase de manipulación. Sony mata la música viene de él. De él es el que dijo lo de Sony mata la música. Habló sobre cómo abusan a los artistas, sobre cómo los explotan física, mentalmente. Empieza a hablar en distintas entrevistas de un montón de cosas súper fuertes, y a partir de ese momento empiezan La desacreditación. la de desacreditación de Michael Jackson, que ahí ya puede ser que incluso sea real o no, y eso ya es otra discusión, que es lo que hablamos, pero a partir de ese momento es que todas esas cosas delicadas que uno sabe de Michael Empiezan a Jackson salir ahí. empiezan a salir a luz o a aparecer, y cambiando el foco. Raro. Entonces la conversación pasa a ser Michael Jackson hace tal cual cosa, o hizo tal cual cosa, o la pregunta de ¿hizo Michael Jackson todo esto? Y todos nos pasamos a debatir si el tipo está loco, si el tipo está enfermo, si el tipo... un montón de cosas. Sí, pero sí, estás y hablando se de cosas deja re fuertes, de prestar o sea. atención
a la situación de todas las cosas que él seguía como Y creo tratando que de podemos denunciar hacer- Conveniente. de su disquera. Podemos hacer también como llamaron uno de nuestros episodios pasados, que fue el respecto a Larry, que tiene que ver con todo One Direction y como Estaban en Sony. la industria. Sí. Claro, Estaban en Sony. Ahí No, está. pero una de las cosas que no sé si habíamos hablado en ese capítulo, pero que era súper destacable, es que de hecho Louis en uno de sus, o sea, ni hablemos de Larry, ¿no? Pero Louis en uno de sus videoclips tiene todos recortes de diarios donde hablan de bandas en las que sus miembros fueron hablando tiempo después de abusos que sufrían. Y Ellos han hablado y de de hecho abusos ellos que viven. vivieron, y por abusos hablamos de todo tipo, puede ser desde violencia financiera, a violencia emocional, a violencia física, a abusos Creo que a estas alturas sexuales. sería ignorante de nuestra parte decir que la industria no trata mal al artista. Y creo que Michael en su tiempo lo sacó a la luz y fue de los primeros en decirte: esto que estás viendo es un espejismo, esto no es real, esto solo es ves una lo cara que de ellos lo... quieren ver, claro. Te están vendiendo lo que ellos quieren que veas. Lo remataron, chicas. Lo mataron, o sea. Para vos, en tu opinión, allegedly. Sí, bueno, a ver. No está chequeado, es No. una teoría. En mi opinión, lo Yo mataron. creo que lo a todos. mataron porque justamente no era muy conveniente que el tipo se revele y empiece a hablar Si de el cosas. tipo se supone que estaba lo suficientemente bien para estar teniendo ensayos diarios para plantear un tour, ¿realmente estás tan cerca de un nivel de inyección como para que te No maten? sé. Yo O sea, no creo. directo de que mueras ahí en paro. O sea, porque si no tiene No que lo ser una había mala pensado praxis eso, sí. muy burda, ¿entendés? O intencional. Claro, ¿entendés? Como, ¿qué tanto realmente se te puede... O sea, ¿qué tanto llenás la jeringa para que se te pase a un punto en el que creo que Matas cuando a llegó la ambulancia ya estaba muerto, era algo así, no lo tengo Igual se dieron exacto. cuenta de lo mucho que, o sea, la cadena que tiene que funcionar para que algo que fue hecho intencionalmente funcione sin que nadie diga lo que pasó realmente. Sí. Pasan Es muchas fuerte, y lo manos. pensé con Marilyn también. Pero a ver, ponele que en realidad esto es una suposición. Que la gente de la cual estaba hablando Michael en realidad lo quiso matar, entonces le pagó a su médico, le pagó a su médico para que le dé más, pero bueno, también hay más cosas alrededor de eso. O sea, está la familia del médico y a su vez los amigos de la familia y esto y esto. Y como, ¿hasta dónde se va la información real de lo que pasó? Sí, lo mataron y fue de esa Hay forma. mucho poder, a veces ni siquiera es pagar, a veces es una amenaza de... O lo haces a tu familia, o lo haces a tu vida, o lo haces y tu reputación, o sea... Hay muchas formas de hacer que alguien haga algo que no quiere hacer, sobre todo con el nivel de poder que empresas como esta manejan, que personas como en el caso de Marilyn manejan, no son el vecino de la par, son gente con poder real, o sea, con poder, a veces más poder que los presidentes. Qué O sea, miedo. Creo que es- no sabemos hasta dónde llega el poder real de algunas personas. Sí, De algunas o sea, creo instituciones. que una de las cosas que más mueve el mundo es el poder de la gente. Y bueno, o sea, aquí lo podemos ver un ejemplo, porque creo que nadie cree que Michael murió accidentalmente. Y eso sí se los puedo decir, creo que nadie lo cree. No. Y Más o menos yo. no, nadie lo cree. Es raro, es como, a ver, incluso, o sea, claramente es como uno lo habla como sobredosis, pero es más un asesinato que una sobredosis, incluso si fue una Incluso la mala versión oficial, praxis, claro, ¿no? claro. No es que él se tomó una serie de pastillas y se acostó a dormir y no se levantó más, sino que es alguien que supuestamente estaba con un médico que le estaba dando un tratamiento para una condición física que tenía, de la cual se brindó medicina extra, digamos, que claramente es el tipo de medicina que es lo suficientemente fuerte para que te mueras, literal, de una, Claro. sin llegar siquiera a un hospital y que te mueras. Entonces es como... Es fuerte y me hizo reír como todo ese momento en el que igual no sé si se hablaba de eso porque tampoco internet era algo como muy... que sí, podías pero más de anunciar foro. tanto. Era más como de Tal vez yo no nicho, estaba en esa, pero bueno. Igual yo recuerdo que mi mamá nunca se lo compró, mi mamá me dijo lo mataron, no se murió. Y yo le dije, Yo también me no acuerdo recuerdo que haber se hablado decía de así. eso de con que- Sí, mi nadie, mi como mamá que a sí nadie me le dijo, cerró. Mi mamá me dijo lo mataron, no se murió. A nadie le cerró. Es también de esas muertes que como que el Pero a público su vez no nadie hace aceptó. nada. ¿Y Como qué vamos que- a hacer? Sí, hacer? no, ya sé, pero a su vez pensás...
No hay nada, por reflexión reflexión nocturna, tipo, no hay nada que puedas hacer contra los abusos de poder, o sea... Lastimosamente, no solo jugar con el sistema a veces Estoy y triste, hacerlo me a voy. tu favor. Pero bueno, Sálganse, Hay estoy otras triste. como cuestiones, ¿no? Como sí, de hecho, sobre este caso y por qué sigue siendo tan conocido hasta el día de ahora, mucho recae en el peso de la familia de Michael. Y aquí es donde quiero hacer como mención de 3 personajes importantes en la historia de Michael. Prince, primero, que es el hijo de él, que él dijo que hizo una llamada con su padre y él le dijo, me van a matar. Y están los audios. ¿Están ¿Eran los los de él? Sí. A mí me los mostró. Me van a y ahora- matar. Y ¿Yo a lo mí, mostré? y yo No le me acuerdo. creo. Con Meli. Le creo y puedes escuchar la convicción y el miedo en su voz. Raro es que no lo hayan matado a él después de decir algo así. Porque lo desacreditaron de otra forma. Es preferible que... o sea, no ves que están todos locos, que son todos paranoicos. Sí, bueno, es ¿entendés? verdad, porque si Porque no le dan si la lo razón. matan es como que vas a decir, che, Sí, le pará. dan razón. Dijo Tenía que- razón. Total. Luego está Paris, la hija, que activista Es lo que iba a número decir, 1 en sí. decir, mataron a mi papá, la industria es Sí. la activista número 1 en decirlo. Y tenemos a la Toya, que la Toya ha dicho, me han amenazado por defender a mi hermano. La Toya la han desacreditado hasta decir ya no, creo que eso es algo que todos podemos saber. Haya hecho no las cosas por las que la cancelan. Pero sí, o sea, el sistema mismo se encarga de desacreditar a las personas que luchan para decir que fue real o no. Y bueno, no sé, creo que son esas Y cosas es como que no te hace vamos a sentir ver. que es casi una prueba, ¿no? Porque si vos decís si ellos no tendrían nada que ocultar, no No se meten harían un con- statement tipo normal de decir todo esto que está diciendo esa persona no nos representa. Aquí están las pruebas. Aquí están Claro. las pruebas, no tenemos nada que ocultar, revisen, venga el FBI. O sea, como que al revés, ¿entendés? Si vos realmente no tenés nada que ocultar, no vas a tener por qué no reaccionar a una difamación que te están diciendo y no vas a tener por qué decir pongo todo esto a disposición de quien sea que lo De que lo investigue para que revisen, vean que ¿no? está todo bien. En cambio, esto de salir a hacer como campañas de acreditación por atrás, ¿entendés? De esa misma Como que gente le da la y razón no al responder y como que de alguna manera algo hay. O sea, no sabes si es tal cual lo que están planteando, pero es que algo raro, como es lo que hablamos con los otros, ¿no? Hay un punto en el que hay una mano metida que hizo algo y que no quieren que veas, que sepas. Obvio. Eh, Ay. Y en este caso sobre todo. Y lo hay en los 3 casos, creo Sí, con tantas sí. cosas Pero que raras. bueno, nos tocó a todos de cerca en su momento, porque estábamos todas vivas, existíamos, Claro. no como nosotros. Creo que ustedes pueden decir lo mismo, fue como el primer gran caso que paralizó el mundo y Sí, para nosotras, o sea, de nuestra vida, sí, creo que sí, ¿no? Estoy tratando de Sí, pensar si hubo algún otro Yo no que... recuerdo. No, yo me recuerdo de estar, tipo, patente, me acuerdo de estar Un montón. por ir a la escuela y verlo en el noticiero y Es que hablar fue con como mis al amigas, mediodía, 9 ¿no? años Sí. de eso. Nada, y que una nos contaba que la madre estaba súper triste porque era muy fan. Claro. Horrible. Es que fue como el Por iba día el que llanto. separó el mundo. Sí, sí. Por un momento. Yo creo que quizás soy más, no sé, Más, ¿qué? ¿Qué es? Más. A ver, tratemos de adivinar. Más que. creo que a mí me Más cho- vieja. No tiene nada que ver, pero en otra cosa de teorías conspirativas, yo creo que me choqueó más y que tengo más recuerdo. Ah, eso. Sí. De. Y que fue antes, y creo que por eso quizás, sí fue antes. Antes. Y que por eso creo que no tengo tan recuerdo de que me pese eso de estar hablando como primer tragedia. Claro. Porque yo el que tengo el recuerdo en el colegio palpable, así fue el 9/11. Mm. ¿En qué año fue? Yo tenía 3 años cuando fue el 2001, 9/11. Claro, yo tenía un Yo año. no registro, No. te juro. Tirando, no a ver si registro. era cualquiera. No, Sí, fue en sí, 2001, dije bien, claro, yo estoy claro, segura. sí, sí. Entonces ustedes eran muy chicas, pero Claro. pero creo que no tengo ese registro de lo de Michael Jackson en el colegio. O sea, sí tengo el registro como que fue algo colectivo, pero no en el colegio, porque creo que fue tan fuerte el impacto en un país así que no tiene nada que ver. De repente tengo el impacto de ir al colegio el día del 9/11, o sea, después de que habíamos visto ya todos los videos y en el noticiero, y eso fue mucho más fuerte, como de que nadie lo podía procesar a esto de Michael Jackson. Yo tenía 6 años. Yo tenía No, 3. Yo Entonces, no registro. Pero era porque era algo que no podías, yo me acuerdo que yo era tan chica No me imagino. que no podíamos no. entender qué significaba, pero a la vez entendías que
todos los adultos alrededor tuyo estaban como en Es que shock. siento que Y pasa era- algo con situaciones así, como pasa ahora lastimosamente con los temas de los shootings, que por más que no te toca directamente, porque nosotros, bueno, en nuestra vida habíamos visto quizás, bueno, en tu vida sabías que existían las Torres Gemelas, Claro. nosotros quizás no habíamos escuchado a Michael Jackson antes, o sí, pero no era nuestro artista favorito, o en el caso de esto, que son shootings que no son en nuestro país, que no nos tocan de ninguna forma porque no pasa aquí. Me está riendo de que tuve un provechito, perdón, merendando Con Clyde vale, vale sale mal. No, pero es verdad, es como que ver Como que una... te ver deja una- una como aura. ver al mundo alrededor tuyo frenarse por algo y que encima vos no tenés como la manera de hacer algo, procesar. claro. Es una de las cosas que te... Primero que como esas cosas de la vida, de esos momentos de la vida sigue. Claro. Como que es una de las primeras testeadas de que no importa qué pase, ignoren a la que se está riendo, la vida va a seguir igual. Y creo que para mucha gente, o sea, en mi caso no fue, pero para mucha gente la muerte de, como ustedes lo dicen, de Michael Jackson fue eso. Fue como un primer decir, ver a la gente alrededor, ver a los adultos Claro. frenarse por algo y que algo conmueva al general. E igual queda como un luto, una hora pesada en el ambiente. No sé, a ver, amigos, soy muy de energías y la verdad es que como cuando pasan cosas así, para mí el mundo pesa, como en la pandemia. Para mí el mundo pesaba, era como te tiraba para abajo enérgicamente. Sí, Y ¿te parece? sí, Obvio. te pasa y con cosas así pasa que sentís que Hay pesa tanta más. gente, claro, siendo afectado. Y creo que en estos tres casos es un poco eso, es gente que fue tan Sí. icónica para la población, tipo, que de alguna manera, primero la pérdida y después esto de que hablamos de del no cierre, uno cuando tiene una pérdida hace un proceso de duelo. Como es un ícono, Coincido un famoso, con eso. alguien que uno no tiene cerca, es como que casi no estás en derecho de hacer un duelo, pero al no tener una resolución, ¿entendés? De que haya sido una cuestión de, bueno, esta persona estaba enferma o fue de esta manera, al no entender, al no poder cerrarlo, al no tener como la verdad, por así decir, de qué pasó, como que no se puede nunca entrar en ese proceso de duelo realista y cerrar como esa vida que impactó a tanta gente. Entonces, no solo se produce esa energía lógica de la pérdida de ese día que decimos todo el mundo está poniendo una energía porque por mí o por mi mamá o por mi abuelo o por alguien que le está afectando y que directamente eso energéticamente a mí también me mueve. De alguna manera las faltas de cierre en todos estos casos hacen que después salgan y resurjan y cada tantos años se necesita Y con la misma y esto, y la solemnidad y gente el quiere mismo una enojo. película y quiere volver Sí. a verlo y quiere volver a sentir y quiere respuestas y quiere saber porque Respuestas que en nunca teoría ya tuvo- tenemos, porque a ver, el parte médico dice esto, pero Pero nosotros no lo creemos. O sea, porque en el de Elvis, por ejemplo, no hay un parte médico. O sea, en el otro hay una sobredosis intencional. En el otro hay, o sea, ¿entendés? O sea, de parte de la persona que está inyectando, ni siquiera propia. Entonces es como que siento que la respuesta que se le dio a la gente es una que la gente no logra. Es como si te Toma, dicen no un le convence. te dan un rompecabezas que Claro. la última pieza que te falta y que tenés que poner no va. Claro. O sea, no cierra, no encastra con el resto. Entonces, es como que siempre es ese rompecabezas que tenés ahí sin terminar. Y energéticamente, para esa gente que quiso mucho y que esa muerte le impactó, sigue siendo como algo que tiene ahí, que una energía ahí puesta. Y por eso creo que cada tanto resurgen y reaparecen. Y con O sea, el mismo enojo, creo, porque también, o sea, no es solo la pérdida en el caso de Michael, sino ver que sigue tan impunemente todo lo que tuvo que girar para que eso pasara. Porque- Sigue impunemente, sigue cobrándose víctimas. No importa quién seas, ¿entendés? Porque ese es el tema. La gente con más poder quizás es gente que uno no ve, que no sabe el nombre, ¿entendés? Totalmente. Que no tenés idea. Y uno cuando ve a estos íconos los idealiza y los idealiza como al punto de esto de estás en la cima del mundo, ¿entendés? ¿Quién Pero te va no. a parar? Sos Michael Jackson, sos Marilyn Monroe. Pues sí ¿entendés? hay quien te para. Y te das cuenta que en realidad esa gente solo es pan y circo, Y te hace ¿entendés? Y sentir son el impotente, circo, creo. son tu entretenimiento para que no te des cuenta lo que la gente está Y haciendo creo por que atrás. te hace sentir impotente porque así, si Estoy de Michael, acuerdo. si Marilyn, si Elvis no pudieron pararlo, ¿Quién? ¿qué puedo hacer yo?
Y con esta negativa horrible cerramos el episodio de hoy. Está bueno, cuestionense cosas. Acá nos Cuestionen todo, cosas. amigos. Cuestionen todo. Está bueno, estos muertes de famosos es eterno, o sea, podemos hablar de 1 millón de personas. Si Está quieren bueno empezar, algo. sí, está bueno empezar por estas 3 personas que son como muy icónicas de sus épocas. Así que. Si quieren que tratemos eso. alguna muerte de famoso, Podemos pueden llegar a hacer un dejármelo. especial del Club de los 27, quizás algo más. Lo como vamos a hacer. temático. Va a estar. ¿Seguro? Estarán. Va a estar. Pero si tienen alguna sugerencia o quieren que hablemos de uno de estos casos como tendidamente, con todos los datos, con toda la información, con cada detalle, adelante, coméntenos. Sí, pidan lo que quieran, que aquí se les da menos las respuestas de los casos. Y así cerramos este episodio número 6 de Pesadillas en la calle Clyde. Esperamos que lo hayan disfrutado. Saben que nos pueden encontrar en nuestras redes, tanto las de Clyde Producciones como el Instagram de Pesadillas. Nos pueden comentar también acá en YouTube. Y los esperamos la semana que viene con el final de temporada.